Hola, mis queridas y queridos amigos. Hoy estamos comenzando un nuevo proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar la blusa cuello en V semi-entallada. Muy bien. Entonces, vamos, chicos. Queridas amigas, queridos amigos, lo primero que vamos a realizar es tomar la medida a nuestra cliente. Muy bien. En este caso vamos a hacerlo por una persona que en vivo y en directo, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tomar en cuenta que nuestra cliente use la ropa interior correcta. Me refiero a un buen brasier que levante, ¿no? Que acomode el busto. Lo primero, eso tendríamos que pedir a nuestra clienta, y a continuación voy a estar tomando la medida con lo primero, el contorno de cuello. Lo primero que vamos a hacer es el molde básico, si recuerdas. Entonces todavía no voy a tomar el escote de la blusa. Primero el molde básico, donde necesitamos exactamente el contorno de cuello. Ya te había yo comentado que el contorno de cuello es donde nace el cuello. No es al medio, no es al final. Entonces ahí está nuestro contorno de cuello. Estamos haciendo esta técnica del encintado porque, aunque no parezca, muchos amigos y amigas que están comenzando, incluso algunos que ya tienen recorrido, no se ubican exactamente con algunos términos, o, por ejemplo, cuando yo les digo el contorno de cuello, se equivocan con el escote. Una es contorno de cuello y otro es escote de la prenda, cualquier prenda que sea. Este es el contorno de cuello exacto. Aquí tengo mi cinta amarilla. A continuación, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, a continuación, ¿qué vendría? El contorno de busto. ¿Dónde voy a tomar el contorno de busto? En la punta del pezón, la punta del pezón. Muy bien. ¿Qué hago? Agarro mi cintita, le voy a abrazar aquí a mi clienta. Inevitable no abrazarla, no se puede sin abrazar, chicos, no se puede. Chicas, mis queridas amigas, mis queridos amigos, no se puede hacer esta medida, no se puede tomar esta medida sin abrazar a mi clienta. Ya que no es porque la quiero abrazar, pero tengo que abrazarla. Ahí ven, estoy agarrando mi cintita y la voy a cortar para que ustedes se den cuenta exactamente dónde es que estoy tomando la medida. Vamos incluso a ver enseguida acomodar la parte paralela, que es la espalda. Entonces yo me puedo nomás un poquito por acá, por favor, mi querida. Está bien ahí, incluso puedo yo acomodar, ¿no? Tiene que ser paralelo, me refiero que de acuerdo al piso tendría que tener la misma, ¿no? El mismo largo, que cuántos centímetros en este caso no lo voy a medir, pero eso tienen que ustedes tener en cuenta, ¿ya? Imaginarse de acuerdo al piso, de acuerdo al aplome del piso, lo paralelo. Muy bien. Ahí tenemos el contorno de busto. Otra medida que seguramente estoy aquí viendo, queridos amigos, hacemos el contorno de cuello con el contorno de busto. Ahora viene el contorno de cintura. Continuamos tomando el contorno de cintura. Este contorno de cintura se toma alrededor del ombligo. El ombligo es nuestra marca. Muy bien. Ahí. Igual acomodamos la parte de atrás y ahí tenemos ya el contorno de cintura. Muy bien. Estoy yo viendo mi querida clienta aquí. ¿Ya? Tengo ahí el contorno de cintura. ¿Qué nos falta? El contorno de cadera. Un poquito para eso vamos a irnos ahí y vamos a pedirle, mi querida modelo, que nos dé la oportunidad de buscar primero. Recuerdan que tenemos que hacer antes, estas son medidas horizontales. Necesitamos tomar una medida que en el anterior tutorial no hemos tomado, que es el largo hasta la cadera, que es lo más alto de la cadera. Ya podría ser que algunas mujeres tienen la pierna más salida.
Eso tendría que ser lo más alto, pero en este caso tiene el glúteo más levantadito, entonces yo con el glúteo me voy a ir guiando, que es lo más alto de la cadera, que yo le llamo largo hasta la cadera, y ese largo le voy a estar marcando ya no con esta cinta. ¿Por qué? Porque nos vamos a desorientar el amarillo. Le voy a poner esta cinta rosadita, estoy por aquí. Aquí tengo mi cinta. Estoy aquí agarrando en la cintura. Esta medida se toma de la cintura a la cadera. Ahí. Voy a cortar nomás ya mi cintita. Agarro aquí sin lastimar, sin pinchar. Y vamos a tomar hasta el largo de cadera, que es lo más alto. Muy bien. Esta es una medida ya vertical, pero necesaria para tomar el contorno de cadera, pues si no, no encuentro yo el contorno de cadera. Entonces voy a estar despacito, despacito. Ay, perdón. Sigo por acá porque en realidad si tengo mi tisita por aquí, perdón, busco lo más alto, y esto es lo más alto. Muy bien, ahí es lo más alto. Entonces puedo bajar como 1,5 centímetros. Y ahí es lo más alto de la cadera y le hago el cortecito. Ahí recién tomo el contorno de cadera. Aquí se me ha hecho una bolita. Aquí recién tomo el contorno de cadera. Porque ya tengo el largo de cadera. ¿A dónde se ubica la cadera? Recién puedo tomar esta medida. Entonces aquí marcamos con mucha paciencia de no lastimar con el alfiler. Ahí. Entonces esto es el contorno de cadera. Muy bien, lo más alto. Un poquito, gracias, gracias. Y ahí estamos, y acomodamos, y acomodamos. Y ya tenemos las medidas, se diría horizontales. Como vamos a hacer ahora una blusa. Mi modelo tiene busto o una copa de busto pronunciada. Yo recomiendo tomar, en este caso y en todos, yo hago en todos eso, tomar el contorno bajo el busto. ¿A qué me refiero? A esta medida. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de dar un entalle suave para que no se vea, ¿no?, que esta blusa es bien amplia, bien ancha, o mi clienta quiere, no he visto hasta ahora, no conozco de que ninguna mujer no quiera verse siempre bien formadita, bien estilizada, ¿no?, bien formadita, bien finita. Si podemos hacer solo con el contorno de busto una blusa recta, o sea, sin ni un mínimo de entallado, no armaría a nuestra clienta, no se vería bien. Siempre una mujer quiere verse pues con una silueta suave, o hay veces bien pronunciada su cintura, su busto y su cadera. No, yo hasta el momento no he encontrado una sola mujer en todos mis años de experiencia que me diga que no le importa verse, ¿no?, bien formadita, bien entallada, bien estilizada, ¿ya? Entonces esta medida me va a ayudar a eso, el contorno bajo el busto, ¿ya? También ahora nos falta una medida o dos horizontales, que estamos haciendo la blusa con manga corta, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tomar el contorno de brazo. ¿Por qué? ¿Por qué, queridas amigas y amigos? Muchas veces es que el busto y el brazo, su contorno de busto y contorno de brazo, no son proporcionales. Puede ser que mi clienta tenga un busto bien pronunciado, como en este caso, y su brazo bien delgado. Y yo solo me fié al contorno de busto, porque hay métodos que tomas el contorno de busto y con eso sale, ¿ya?, el contorno de brazo. Pero yo les digo que puede ser eso, ¿no? Yo tomo mi contorno de busto, me fío con el método y saco el contorno de sisa. Gracias al contorno de busto sale el contorno de sisa, me refiero a esta parte.
y resulta que la sisa me sale aquí abajo. ¿Y qué hago, no? Aquí abajo y diríamos como un agujero. ¿Y qué hago? Entonces, o viceversa, mi brazo es bien gordito y el busto es bien, bien planito, no tiene busto, la copa de busto es bien, bien bajita, bien corta. Entonces, siempre yo recomiendo tomar el contorno de busto, de brazo, perdón, de brazo, para siempre constatar y que le quede a mi clienta, aunque tenga el brazo más delgado o más no proporcionado de acuerdo a su busto, le va a quedar muy bien, ni aprieto ni suelto o como ella lo desee, o como el modelo me pida. Si ustedes toman el contorno de brazo, es donde ya no sube más, ya la sisa no sube más, miren, yo quiero subir más arriba y no sube. Y ahí y paralelo, no puede venir aquí abajo, no puede subir, paralelo, muy bien. Ahora, el largo total de la blusa, de la manga. Primero tengo que ver hasta dónde quiere la largo de manga. No sé si hasta ahí me está sintiendo, querida. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Un poquito aquí. No, un poquito. Tres. Quiere una manga 3/4. Entonces, ¿cómo es eso de la manga corta? Vamos a tener que cambiar el comienzo. O vamos a decir que esta es una blusa manga 3/4. No hay problema, porque tenemos que hacer lo que nuestra clienta nos pida, no lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, para encontrar la manga 3/4, ¿qué vamos a hacer? Yo digo que es hasta por acá. Pero tenemos que tomar entonces la medida de largo de manga larga, queridas amigas, queridos amigos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo vamos a sacar los 3/4 de manga si no tenemos el largo total? En este caso, yo no, miren, voy a tener que colgar un poquito, van a ver enseguida por qué. Es el largo de manga, el largo de manga, pero el total, no corto, no 3/4, sino largo de manga, manga larga, diríamos. Repito y repito, pero es necesario. Tenemos que, si no ¿de dónde vamos a sacar los 3/4 si no tenemos el entero? ¿Me entienden? El entero es nada más y nada menos que el largo total de la manga. En este caso, hasta aquí sería mi largo total, pero lo que se toma en realidad para el largo total de la manga, entre los nuditos acá y la muñeca a la mitad. Eso es generalmente lo que se toma el largo de manga. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo tendría que tomar ese largo y de acuerdo a eso, aquí que veo, estará bien, no sé, aquí que dice, voy a estar tomando recién el largo de manga. El largo de manga, miren mi cinta aquí, chicos, está un poquito, se me está queriendo enredar. Ya está. El largo de manga deseado por mi clienta. Yo tengo que hacer lo que me pide mi clienta. Si mi clienta me pidiese una blusa con 3 mangas, yo tengo que hacer con 3 mangas. Yo les recomiendo que no, porque siempre nosotros estamos para guiar. Pero si ella al final dice con 3 mangas, pues yo no puedo hacer nada. Es más o menos, ¿no? Estoy exagerando, pero más o menos para que se den cuenta que yo no puedo hacer lo que yo quiera. Siempre tengo que terminar haciendo lo que mi clienta me pide. Ese es el largo de 3/4 según a ojo, aquí, ¿no? A primera vista. Lo que tenemos que hacer, una medida más todavía, queridas amigos y amigas, todavía la manga es un tema, ¿ya? Muy aparte que vamos a estar seguro desenglosando cuando hagamos el patrón. Tengo que tomar el contorno de codo, todo es exacto. Nada de estar dándole, ay, no, es que yo quiero más holgadito, sí, pero eso cuando ya en el patrón hablemos y viendo el modelo y además conociendo a nuestra clienta, ¿no? O a nuestro cliente, cómo le gusta, si le gusta más apretito, si le gusta más holgadito, o eso, o más aprieto o más suelto, ¿no? Entonces, en este momento solo quiero las medidas exactas, no quiero las holguras. Ese es su codito. Yo estoy aquí, le siento, porque aquí es su codito, entonces yo voy a bajar una nadita más. Ese es su codito. También sería bueno
tomar, o es bueno, o es necesario tomar el contorno de la manga donde va a terminar mi manguita. Ahí va a terminar, bueno, tomo el contorno exacto también, muy bien. Nada de holguras, olvídense de eso, porque si no, no sabemos qué estamos haciendo. Tenemos las medidas exactas, podemos hacer todo, no le volvemos a tomar medidas a nuestra cliente. En otras solo nos manda el modelo, nos pide en qué tela quiere y nosotros le entregamos, y no tenemos problema. Tenemos todas esas medidas. Ya tenemos, bueno, el contorno de brazo, tenemos el contorno de codo, el contorno del ruedo de la manga. En el siguiente video tutorial terminaremos de encintar para luego tomar las medidas a nuestra modelo. Como siempre, amigas y amigos, te recuerdo que la alta costura ya no es privilegio de pocos. Hasta la próxima.